Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por todo. El Señor es bueno, ¿verdad? Y el Señor es el que nos enseña siempre. Gracias a Dios, todos sean bienvenidos, así con los antifaces. Algunos no los reconozco, todos sean bienvenidos, gracias a Dios por todo. Bueno, hay algunos espacios, si están atrás un poquito apretados, hay algunos espacios, ¿verdad?, que pueden ustedes aprovechar si es que lo desean. Hay algunos espacios aquí en medio, ¿verdad?, por si lo desean aprovechar, ¿verdad? Y gracias a Dios, amados hermanos, porque Dios nos da este privilegio. Esperamos en el Señor que todos estén gozándose en el Señor, que estén contentos, que estén gozosos, ¿verdad? Porque el Señor siempre está con nosotros. Está con nosotros para lo que necesitemos, ¿verdad? Esta frase puede malentenderse, puede malinterpretarse, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios está con sus hijos, ¿verdad? Pero no está para lo que necesitemos y que deseemos nosotros en nuestro propio corazón, sino está para lo que necesitemos nosotros para caminar mejor delante de Dios, para vivir mejor delante de Dios y para obedecerle, para hacer su voluntad. Para eso Él está con nosotros siempre, porque es el tiempo de la gracia de Dios. Todo aquel que nos necesite, ¿verdad?, ahí va a estar el Señor. El que busca, halla, ¿verdad? Al que toca, se le abrirá, ¿verdad? De tal manera que si alguien necesita de Dios, amados hermanos, en cualquier cosa que usted necesite para caminar delante de Dios, para obedecerle, para honrar a las autoridades, para amar a su prójimo, ese prójimo difícil, ¿verdad?, para amarlo, ¿verdad? El Señor está para ayudarnos siempre, ¿verdad? Bueno, si usted le pide al Señor un coche nuevo y el Señor se lo quiere dar, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero el Señor es bueno en todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. El valor del aprendizaje. El valor del aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, amados hermanos, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? ¿O usted sí sabe todo? Bueno, ese silencio quiere decir que estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay cosas que no sabemos y aún las que sabemos, a veces no las sabemos bien, ¿verdad? Y como no las sabemos bien, pero tenemos que hacer algo para aplicar eso que no sabemos tan bien, pues a veces los resultados también no son tan buenos, ¿verdad? Porque para que haya un buen resultado, pues se necesita que se hagan bien las cosas, que haya una buena planeación, ¿verdad? Que haya compromiso, ¿verdad? Que podamos tener el concepto bien claro de lo que vamos a hacer, que tengamos el conocimiento adecuado, ¿verdad?, para que las cosas salgan bien. Por eso dice un dicho, que la práctica hace al maestro, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que hay que estar practicando y practicando y practicando y practicando y practicando hasta que uno aprende. Porque mientras uno no haga bien las cosas, estamos en el proceso de aprendizaje, en donde nosotros somos los alumnos y Dios es nuestro maestro, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, Él es el que nos enseña. Eso indica que Él es el maestro y que nosotros somos los que necesitamos aprender, ¿verdad? Gracias a Dios. Y el Señor, amados hermanos, nunca nos va a enseñar nada malo, nunca. Siempre nos va a enseñar lo que le agrada a Dios, siempre nos va a enseñar a que nosotros podamos vivir con el gozo y con la paz de Dios. Siempre nos va a enseñar para que nosotros aprendamos a hacer las cosas que a Dios le agradan para beneficio nuestro, ¿verdad? El amor, amados hermanos, que debemos tener para con los demás no es ni siquiera para beneficio de ellos, es para beneficio de cada uno de nosotros. Porque si nosotros guardamos
rencor, si guardamos resentimiento, si no queremos perdonar, la palabra de Dios dice que si nosotros atamos aquí en la tierra, ¿verdad?, hacia los hombres el amor, entonces nosotros mismos estamos impidiendo que el amor de Dios baje a nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso tenemos que aprender, porque hay cosas que no sabemos o las que sabemos no las hemos comprendido bien. Por eso hay que estar practicando y practicando, y no nos sale a la primera, y no nos sale a la segunda, y no nos sale a la tercera, y no nos sale a la 10,000, pero a lo mejor a la 10,001 ya podemos aprender. Bueno, gracias a Dios, amados hermanos. Los pajaritos, ¿ustedes han visto a los pajaritos? ¿Cómo hacen sus nidos? ¿Quién les enseñó? y nos maravillamos, ¿verdad? Cómo cuelgan y no se caen, y viene la tormenta y no se cae. Y ¿saben qué, amados hermanos? No les entra el agua, ¿verdad? Ya quisiera un arquitecto, ¿verdad?, saber esa técnica para que vengan las tormentas y que vengan los temblores y que no pasa nada, ¿verdad? Y ahí están bien resguardaditos, ¿verdad? Y con la temperatura adecuada para que los pollitos puedan nacer. Es increíble, ¿verdad? Cosas que parecen, pues muchas veces cosas sencillas ahí sin importancia, pero que llevan la sabiduría de Dios, porque Dios puso en ellos esa sabiduría, ¿verdad? Esas arañas que a muchos asustan, ¿verdad?, y que molestan, pero véalas usted cómo hacen su telaraña. A ver, hágalo usted igual, ¿verdad? No, de ninguna manera. Dios le dio a ellos una habilidad especial. Dicen algunas personas, es su instinto. Dios les puso, si es instinto, Dios se los dio y les dijo cómo hacer las cosas, y ellos lo hacen a la perfección, ¿verdad? Cómo enseñan a sus hijos, ¿verdad? Los animalitos salvajes, por ejemplo, que nacen allá, ¿verdad?, en medio de la nieve, y cómo es que a las 2-3 horas ya están atrás de su mamá, siguiendo el camino que Dios les ha marcado, ¿verdad?, para sus migraciones. Es increíble, amados hermanos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? También vemos en la naturaleza que si algún animalito no aprende en el tiempo que debe aprender y lo que debe de aprender, se muere. La mamá los abandona, ¿verdad? Y decimos, ay, qué madre tan desnaturalizada. Bueno, deberíamos de revisarnos, de reflexionar en nosotros para ver si nosotros hacemos las cosas que deberíamos hacer, las hacemos siempre bien. Y la respuesta que vamos a encontrar es que no. Hacemos muchas cosas que no están bien. Pero estamos aquí para que la palabra de Dios nos enseñe, amados hermanos, nos instruya, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener un concepto más claro, un concepto mejor de que necesitamos aprender y cuál es el valor del aprendizaje de la palabra del Señor. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que puso Dios en nosotros, amados hermanos? Miren, los animalitos pues son maravillosos, ¿verdad? Ya sean los domésticos, ya sean los salvajes, son increíbles, son maravillosos. Pero por encima de ellos estamos nosotros, usted lo sabía, por encima de ellos. A usted Dios le dio una capacidad, pero que nadie puede superar. Una capacidad para pensar, una capacidad para reflexionar, una capacidad para meditar, una capacidad para tomar decisiones, una capacidad para poder comunicarse con Dios, amados hermanos, con su entendimiento. De tal manera que Dios ha hecho muchas cosas para que nosotros busquemos que esa capacidad que Dios nos dio sea con respecto a Él de la mejor manera, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta comunicación con Dios, por consecuencia lógica, vamos a tener la mejor de las comunicaciones, el mejor de los tratos con nuestro prójimo. Amén. ¿Sí lo entendemos así? Si nosotros tenemos buena relación entre nosotros, es porque tenemos buena relación con Dios. Y si tenemos buena relación con Dios, la consecuencia es buena relación entre nosotros. Sería un ejercicio muy interesante el que nosotros nos pusiéramos a reflexionar, digamos, un poquito de manera seria, ¿por qué luego no tenemos buena relación con las personas? ¿Por qué? Si tenemos a Dios, quien nos ha enseñado.
Vean ustedes lo que dice Dios. Aprended a hacer el bien, ¿verdad? La palabra clave el día de hoy es aprender, aprender. Aprender, dice, a hacer el bien. Estoy en Isaías 1:17. Buscad el juicio, que seamos juiciosos, que hagamos lo correcto, ¿verdad? Restituid al agraviado. Muchas de las ocasiones, amados hermanos, cuando lastimamos a alguien, cuando ofendemos a alguien, cuando le faltamos el respeto a alguien, cuando hacemos algo que denigra, ¿verdad?, a la persona, ¿verdad? Nosotros creemos que con pedirle perdón a Dios es suficiente, ¿verdad? Porque la persona no nos oye, porque la persona no nos ve. Y no queremos ir con la persona para decirle perdóname. Preferimos doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, Señor, te pido perdón porque lastimé a mi hermano. Y nosotros creemos que eso es suficiente, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, a hacernos responsables de nuestros actos. ¿Eso quién nos lo enseña? Dios, en su palabra. Porque aquí dice, restituid al agraviado, ¿verdad? Y si se trata de algo material que tomamos y que no era nuestro, y que después supimos de quién es, lo tenemos que devolver, ¿verdad? No porque ya pedí perdón, ya me quedo con el celular, ¿verdad? Al cabo que está mejor que el mío, ¿verdad? Yo me lo encontré, ¿verdad? Estaba tirado. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender lo que nos enseña el Señor. Dice también, haced justicia al huérfano. Y dice, amparad a la viuda, ¿verdad? Se trata de tener amor, de tener misericordia, de tener compasión de las personas menos afortunadas. Gracias a Dios. ¿Le podemos dar gracias a Dios por lo que nos enseña? Dice, amados hermanos, Mateo 9:13. Dice, id pues y aprended. Otra vez la palabra clave. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que si nosotros somos personas que se han arrepentido, si nosotros somos personas que se han declarado como pobres en espíritu, como dice la primer bienaventuranza, Mateo 5, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que nuestro corazón está lleno del amor de Dios, o que está aprendiendo a amar como Dios nos enseña a amar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que no hagamos las cosas con sacrificio, que no hagamos las cosas, ya sea para Dios o sea para los hombres, ya sea para nuestros jefes en el trabajo, ya sea para nuestros hermanos en la congregación. Lo que hagamos, dice el Señor, hagámoslo como si fuera para el Señor, para honra y gloria de Dios, no con sacrificio. La palabra sacrificio quiere decir a fuerzas. Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, ¿verdad? No, amados hermanos, Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, que lo que tenemos que aprender nosotros es a ser misericordiosos también. De tal manera que podemos valorar, podemos aquilatar lo que Dios hace por nosotros. El Señor ha llamado no a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que la iglesia no es una reunión de santos o una congregación de santos, sino es una congregación de pecadores arrepentidos, ¿verdad? Es un buen concepto para que se nos baje, ¿verdad? 3 rayitas, ese lugar que luego pensamos que tenemos. San Mateo 11:29 dice, id pues y aprended. ¿A dónde nos manda el Señor? Dice, vayan y aprendan. Perdón, estoy en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí. Ahora Él se está poniendo como ejemplo para que nosotros aprendamos de Él. ¿Qué tenemos que aprender del Señor Jesús? Dice que soy manso y humilde de corazón.
Si nosotros hemos aprendido del Señor Jesús, ¿cómo debe ser nuestro corazón? Manso y humilde. Manso y humilde, ¿verdad? Que puede decir al Señor gracias por la bendición que me has dado, pero también gracias por la bendición que le has dado a mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. ¿Qué tenemos que aprender de la higuera? Ya vimos a los pajaritos, ¿verdad? Y a todos muchos animalitos que nos enseñan tantas cosas. Y luego vemos a los perritos, ¿verdad? Esperando el semáforo que se ponga en verde, y las personas ahí, ¿verdad? Tratando de pasar, y luego por eso son atropellados. Y el perrito ahí está tranquilo, esperando el verde, y ya pasa. Muy bien. Mateo 24:32. De la higuera dice: aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? ¿Qué es lo que se acerca para nosotros, amados hermanos? La venida de Cristo. Por lo tanto, debemos estar atentos, dice el Señor Jesús, a las cosas que están sucediendo y que están anunciando que el Señor está cerca, que está a las puertas. Y si nosotros aprendemos eso, entonces vamos a estar atentos, ¿verdad? Y vamos a procurar que nuestro corazón esté caminando derechito delante del Señor, haciendo lo que Él nos enseña. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Entonces decíamos que hay un dicho que dice que ¿cuál es el dicho que les dije? El de la práctica hacia el maestro. Gracias, hermano. La práctica hacia el maestro. Entonces tenemos que practicar. El apóstol Pablo nos dice, amados hermanos, que los sentidos espirituales que tiene el Hijo de Dios, ¿verdad? Por el uso, es decir, por estar practicando, ¿verdad? Dice, tiene la capacidad para poder hacer lo correcto, pero también tiene la capacidad para poder detectar las artimañas del enemigo. Porque los oídos están atentos a lo que se dice, para que si se dice algo malo, yo no lo diga, ¿verdad? La lengua, ¿verdad?, está atenta para detectar que si algo malo se dice, que si algo incorrecto se dice, yo no lo diga, ¿verdad? Sino que yo estoy aprendiendo del Señor, porque mis sentidos espirituales, los ojos, dice la palabra del Señor, son las ventanas del alma, ¿verdad? Que por ahí entra mucho de lo incorrecto, lo que nosotros vemos, lo que dejamos que entre a nuestro corazón, a nuestra alma, entra por los ojos, ¿verdad? La mayoría de las veces, porque es lo que estamos viendo continuamente. Entonces, la palabra de Dios dice que nuestros sentidos espirituales deben estar ejercitados, porque la práctica hace al maestro, amados hermanos, ¿verdad? Si nos cuesta amar, entonces debemos de amar. Entonces debemos de practicar el amar. Si nos cuesta perdonar, debemos de buscar el estar siempre perdonando, ¿verdad? Hasta podemos hacer que alguien nos ofenda para nosotros tener la oportunidad de poder perdonar, ¿verdad? No es cierto. Es un ejemplo nomás. Pero si alguien nos ofende, nosotros tenemos una oportunidad, amados hermanos, ¿verdad? No caigamos en las artimañas del enemigo, de entonces enojarnos por lo que nos dijeron, por lo que hicieron. No, es una magnífica oportunidad para doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, ayúdame, llena mi corazón de tu presencia, de tu espíritu, porque yo quiero hacer lo que tú me dices. Dame de tu capacidad, Señor, para que yo perdone y perdone de a de veras. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Hay que practicar para poder aprender. Gracias a Dios. Por eso el Señor en Santiago 1:12 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esa es la razón, amados hermanos, ¿verdad? Porque si no practicamos, si no vivimos lo que sabemos, ¿verdad?, entonces no vamos a aprender, amados hermanos. Podemos tomar una clase de ¿qué será?, de manejo, ¿verdad? Pero si nunca nos subimos a un auto, por mucho conocimiento que tengamos, no sabemos manejar un auto, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno está al volante, ¿verdad? Tenemos que aprender que el auto es un arma. Hay personas que se suben a un auto y empiezan a correr
¿verdad? Porque están arriba de un auto y no saben que pueden lastimar a una persona y su vida puede cambiar en un instante, ¿verdad? Tenemos que ser responsables en todo, pero eso se aprende a ser responsable, ¿verdad? Se aprende porque la palabra de Dios nos lo enseña. Así que, amados hermanos, tener conocimiento no es lo único que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. No es lo único. Es absolutamente necesario, pero no es lo único. Así como conocemos lo que hay que hacer, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, el tener conocimiento no nos sirve de nada, ¿verdad? Lo sabemos, hay muchos ejemplos. Hay muchos profesionistas que nunca ejercieron, entonces no saben, aunque tengan el título, no saben, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en muchas cosas, en muchos aspectos. Por eso, amados hermanos, el conocimiento no es lo único que necesitamos. Miren, el Señor Jesucristo tuvo muchos problemas con los religiosos de su tiempo. Los religiosos de su tiempo tenían conocimiento, tenían muchísimo. Si los nombramos, por ejemplo, como los fariseos, como los saduceos, ¿verdad? Eran personas que estudiaban desde pequeños la ley, ¿verdad? A los 12 años, ellos deberían de saberse los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Era parte de su formación, de su educación religiosa, ¿verdad? Las personas que se dedicaban a transcribir la Biblia, amados hermanos, los escribas, tenían que transcribirla palabra por palabra, letra por letra, ¿verdad? Y no debería tener ningún tipo de error. Se la conocían perfectamente. La Biblia los presenta como los maestros de la ley. ¿Tenían conocimiento? Mucho. ¿Podemos competir usted y yo en conocimiento bíblico con ellos? De ninguna manera, ¿verdad? No podemos ni con el esgrima bíblico, menos con conocernos de memoria, ¿verdad? Los primeros 5 libros. Así que, amados hermanos, aún así, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo muchos problemas con ellos, porque el problema con ellos no era el conocimiento de la ley, sino era la aplicación de la ley. Era tanto los problemas, vean ustedes, amados hermanos, San Mateo 23:3. Eran tantos los problemas que el Señor Jesucristo tenía, que a sus propios discípulos, a los discípulos de Jesús, Él les decía: todo lo que digan, todo lo que os digan los fariseos, todo lo que os digan los fariseos, que guardéis, guardadlo y hacedlo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que enseñaban? Enseñaban la palabra de Dios, enseñaban la ley, enseñaban el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo enseñaban y lo enseñaban bien. Pero dice el Señor Jesús: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué frase tan acusadora del Señor Jesucristo. Qué tristeza, ¿verdad? Para que alguien pueda escuchar: tú sabes, pero no haces, pero no vives. Si tan solamente vivieras lo que haces, ¿verdad? Hay personas que hablan muy bonito, hay personas que enseñan muy bonito, ¿verdad? Y tienen capacidad, Dios les ha dado capacidad para explicar la Biblia al revés y al derecho. Pero luego va uno sabiendo cómo se portó con sus papás, cómo se portó allá en su casa, cómo se portó en su trabajo, ¿verdad? Lo corrieron porque robó algo, ¿verdad? ¿Qué cosas tan terribles suceden en la vida de los hombres cuando no vivimos, cuando no aplicamos lo que la palabra de Dios nos enseña? Porque tenemos conocimiento y mucho, pero muchas de las veces no aplicamos lo que vivimos. ¿Podemos decir amén? Amén es una palabra que quiere decir así sea, para confirmar lo que se está diciendo, con entendimiento, ¿verdad? Y gracias a Dios, amados hermanos, porque si el Señor no tuviera este deseo de que nosotros aprendamos, ¿verdad?, Él podría decir: bueno, ya mandé a mi hijo, ya murió por ellos,
ya regresó mi hijo, allá que se las arreglen. Si quieren, que obedezcan. Si no, pues en el infierno allá estarán. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dice, les voy a dejar al Espíritu Santo para que les enseñe, para que los redarguya, para que los instruya, para que los corrija, para que los santifique, para que los limpie, para que los purifique, para que les recuerde todo lo que yo les estoy enseñando, para que todos los cristianos que vengan al conocimiento de Dios, todos tengan la oportunidad, amados hermanos, porque no son animalitos que tienen instinto, son personas en las cuales yo puse mi soplo de vida y mi entendimiento. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, tampoco podemos decir, ¿verdad? El Señor ha hablado, ya el que quiera entiende, el que no, no. Aunque luego en las cartas de Juan, ¿verdad? En las cartas a las 7 iglesias de Asia, allá en Apocalipsis, ahí dice muy claramente, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y todos entendemos esas expresiones, amados hermanos, pero todo eso el Señor lo enseña para nuestro bien, porque todas las personas tenemos esta oportunidad, amados hermanos, y lo hace con amor, porque si esto no fuera amor, imagínense, amados hermanos, cómo será la ira de Dios, que con ese amor tan grande nos provee de todo lo necesario para que nosotros podamos buscar a Dios de todo corazón, para poder decirle, Señor, aquí está mi corazón, perdóname, tú conoces mi vida, no hay nada de malo en eso. El Señor nos invita a eso, a decirle, Señor, mira cómo me cuesta hacer tu voluntad, mira cómo me cuesta, Señor, leer tu palabra, cómo me cuesta orar, cómo me cuesta perdonar, cómo me cuesta cualquier cosa, pero pedirle ayuda, ¿verdad? Con sinceridad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, algunas personas tristemente no aprenden. ¿Y por qué no aprenden? Sería interesante hacer esta reflexión. ¿Será por falta de conocimiento? A estas alturas, en el siglo XXI, es muy poca la gente que no conoce de la palabra de Dios, y tal vez algunas tribus por allá, ¿verdad? Muy alejadas, tal vez no conozcan, pero hay personas que conocen. Incluso en las universidades, hay universidades en donde se estudia ciencias de la religión, y las personas conocen y mucho, ¿verdad? Pero obviamente sin el Espíritu Santo en el corazón es muy difícil que las personas puedan aplicar, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, Romanos capítulo 2, que es el párrafo bíblico que estamos considerando. En los versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos dice que aunque Dios ha sido muy bueno con todas las personas, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, pero además a sus hijos los llena de todo tipo de bendiciones. Aunque Dios ha sido muy bueno con todas las personas, amados hermanos, algunos todavía menosprecian la gracia de Dios y no se arrepienten de sus pecados. El Señor nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos pedido que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, que hemos pedido al Señor que nos ayude para caminar con Él, para hacer su voluntad, amados hermanos, todavía hay personas que les gusta criticar, que les gusta hablar de los demás, que les gusta juzgar a los demás, que menosprecian lo que hacen los demás, que tienen envidia en su corazón, ¿verdad?, por las bendiciones con que Dios bendice a los demás, ¿verdad? Hay muchas cosas que suceden aquí en el corazón que ya no deberían estar sucediendo, porque Dios nos ha dado absolutamente todo para que nosotros podamos caminar con Él. Por eso el aprender, amados hermanos, tiene un valor incalculable, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, algunas personas menosprecian la gracia de Dios, que si usted viene al Señor y le dice perdóname, Dios le perdona, porque ¿saben qué? Porque Dios cree. Primera de Corintios 13, porque el amor todo lo cree y Dios es amor, ¿verdad? Amén.
Si usted viene y le dice al Señor, perdóname, Señor, el Señor lo perdona. Y usted empieza de nuevo. Pero hay personas que cada día o cada semana están, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque no cambian, porque no quieren cambiar, porque no quieren hacer cosas diferentes, porque quieren mantener en su corazón ese rencor, ese odio, ese menosprecio por los demás, esas palabras, ¿verdad?, que a mucha gente le gusta para hacer sentir mal a los demás. No pueden callar su boca, no pueden detener esas miradas, ¿verdad?, de cuchillo. No lo pueden porque no lo quieren hacer. No se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Por eso no es cuestión de conocimiento, amados hermanos. Yo estoy seguro que si alguien le pregunta, ¿cómo le puedo hacer para que Cristo esté en mi corazón?, usted se lo va a explicar perfectamente, sin ningún problema, porque usted tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere que no solamente tengamos ese conocimiento, sino que vivamos, ¿verdad?, lo que nosotros decimos. Por eso, en el versículo número 3 de Romanos capítulo 2, las palabras que nos está diciendo el apóstol Pablo, amados hermanos, son tan fuertes, son muy fuertes, porque dice que nadie que haga estas cosas escapará del juicio de Dios. Nadie, ¿verdad? Y el propósito de Dios y el deseo de Dios no es que pase esto, de ninguna manera. Por eso, cuando las mamás, ¿verdad?, regañan a sus hijos y les dan un buen cintarazo de esos que de verdad duelen, es porque los aman, ¿verdad? Es porque los quieren. Porque las mamás están mirando al futuro de cómo va a ser la vida de ese hijo si sigue así. Por eso lo corrige con amor, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros. Dios desea que nosotros, amados hermanos, que todos nosotros, ¿verdad?, estemos dentro del amor de Dios, dentro de la voluntad de Dios, porque cualquiera que haga estas cosas, no importa quién sea, ¿verdad? Dice el versículo número 3, Romanos capítulo 2, dice, no escaparás del juicio de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. En los versículos 17 al 20 de este capítulo 2, los religiosos de este tiempo se gloriaban, amados hermanos, porque ellos decían que ellos, como pueblo judío, eran los que habían sido instruidos en la ley de Dios. Decían que ellos eran los guías de los ciegos, hablando de conocimiento, y que también eran la luz de los que estaban en tinieblas, ¿verdad? Ellos se presentaban ante los demás como esas personas a los cuales ellos son los que tenían que enseñar y los demás eran los que tenían que aprender, ¿verdad? Hay personas que no dan lugar a que nadie les haga una corrección, no dan lugar a que nadie les dé un consejo, no dan lugar a que nadie les diga que están mal, pero ellos, ¿verdad?, quieren corregir la vida de todo el mundo, ¿verdad? Y esto es lo que hacían los fariseos. Entonces Dios, que todo lo conoce, vean ustedes las preguntas que hace en estos versículos, ¿verdad?, del 21 al 23, dice la palabra de Dios, Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce y que sabe cómo es su pueblo, dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Verdad? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley, deshonras a Dios, ¿verdad? Hay personas que van en su coche, que van pasándose los altos, que van sonando el claxon, ¿verdad?, como si fueran ambulancias, ¿verdad?, y pitándoles ahí a los demás, ¿verdad?, pero atrás en el coche llevan el pescadito, ¿verdad?, de cristianos. Qué triste es cuando uno se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, todas estas palabras son muy fuertes. Sí, por supuesto, ¿verdad? Y como dice un dicho por allí, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Algunos me han dicho, hermano, hubiera dicho que trajera casco, ¿verdad? Pero no soy yo,
Es la palabra de Dios, que también, obviamente, es para mí y primeramente. ¿Por qué? Porque Dios busca que todos los que estemos aquí y todos los que están en casa, todos, amados hermanos, seamos personas que seamos realmente cambiados y transformados por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿cómo podrá un padre decirle a su hijo: ve al templo, quiero verte leer la Biblia, quiero verte orar? Pero él no lo hace. ¿Podrá decirle eso? ¿Podrá ser justo? De la misma manera, amados hermanos, el Espíritu Santo nos pide que nosotros escuchemos las palabras de Dios y que, basado en la capacidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? No para enojarnos, no para molestarnos por lo que escuchamos, sino para decirle: Señor, ayúdame, perdóname, necesito de ti en esto. Cada uno de nosotros sabemos lo que necesitamos y en qué necesitamos. Que tengamos ese deseo, ese anhelo de decirle a Dios: Señor, te necesito, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo les ruego que hagamos una oración. No podemos venir al altar, ¿verdad? Tenemos que buscar siempre la sana distancia. Pero Dios también está allí, en las bancas. No solamente está aquí con nosotros cuando venimos al altar. Si usted desea, si usted así lo considera, porque es su vida, le invito a que hagamos una oración individual, personal, y que le pidamos a Dios ayuda. Incluso también que le demos gracias si absolutamente todo está bien en nuestra vida. Gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero necesitamos a Dios. Si usted lo quiere hacer en voz baja, está bien. Si lo quiere hacer en voz alta, está bien. No hay ningún problema con eso. Pero yo le invito a que lo haga. No se quede en silencio, amados hermanos. Hable con Dios. Señor, te damos gracias. Señor, gracias porque hay muchas cosas que tú nos enseñas en tu palabra. Muchas, Señor. Pero tal vez la que más nos llega, la que más nos pega, Señor, es cuando tu Espíritu Santo, Señor, nos hace ver nuestra necesidad. Pero tú estás aquí. No solamente lo dices y te vas. No eres como los que avientan la piedra y esconden la mano. No, Señor. Sino te quedas aquí con nosotros para ver si nosotros, Señor, te buscamos. Para ver si nosotros, Señor, te decimos: ayúdame, te necesito. Y si esta fuera la oración, Señor, de mis hermanos y la mía también, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Necesitamos que tú, mi Dios, trates con nosotros, que veas cuáles son nuestras deficiencias, Señor. ¿Por qué razón no hemos avanzado en aquello en lo cual, Señor, te faltamos continuamente? Necesitamos que tú, mi Dios, hables a nuestro corazón. Que cuando nosotros leamos tu palabra, tú, Señor, nos enseñes. Tú, mi Dios, hables a nuestro corazón. Que cuando oremos a ti, Señor, tú, mi Dios, hables a nuestro corazón. Danos la capacidad de escucharte. Señor, si nuestro oído ya está cauterizado y por eso, Señor, no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor, quita eso. Vuélvelo sensible, Señor. Danos gozo, danos paz, danos de tu presencia que nos permite vivir, Señor, diariamente, Señor, gozosos en ti.
siempre necesitados de ti, siempre pidiendo de ayuda, pero siempre disfrutando tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Bendice, mi Dios, a todos. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice a mis hermanos en casa. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Padre. Gracias. Nos quedamos, Señor, en tus manos. Aunque el culto termine, te rogamos, Señor, sigue con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga.